todas estas fuerzas reunidas, todas estas energías que se conocen en el culto afrocubano como empungu o empungos, ¿verdad?, vienen a ser lo que se conoce dentro de la filosofía bakongo y la lengua kikongo, ¿verdad?, como Bangolo Yalungangu, fuerzas de la naturaleza, fuerzas que son parte de la manifestación de Tatensambi en el universo, en la Tierra como tal, ¿ok? ¿Que nos podemos comunicar con ellos? Sí, sí podemos comunicarnos. No es que no podamos comunicarnos, no es que no nos van a escuchar. Sí, esas son grandes divinidades, ¿ok? Grandes fuerzas que están animadas por un gran genio, por una gran energía, por un custodio, por un guardián, Ensasi, la deidad del fuego, de la guerra, de la corriente eléctrica, del trueno. Son manifestaciones, son guardianes, ¿ok?, que no van a bajar en tu cuerpo, que no vas a transportarlo, no puedes transportar esa gran fuerza o ese gran genio como tal, esa gran divinidad. ¿Ok? ¿Con qué te comunicas tú? Ponte a pensar, ¿con qué te comunicas tú? Hay un intermediario entre la divinidad y tú, que vienen siendo, vimos en Simbi, fuerzas Enkita, ¿verdad?, son espiritualidades que en algún momento en su vida estuvieron relacionadas con hechos, con manifestaciones, con energías, por ejemplo, del fuego, en otro caso, del agua, del aire, ¿ok?, en el bosque, en la laguna, en el monte, en una loma, en una palma. Todos esos sitios sagrados, ¿ok?, tienen fuerzas en Kita, hay una fuerza en Simbi que custodia ese lugar. Cuando tú vas a ese lugar y tú quieres, por así decirlo, capturar una energía, tú no te traes a Ensasi, tú no capturas Ensasi, tú no capturas Kalunga, tú no capturas, por así decirlo, Sarabanda, en el del culto afrocubano, por ejemplo. Tú custodias una espiritualidad, tú capturas una espiritualidad arraigada a esa manifestación, que viene siendo Enkita, ¿ok?, que viene siendo, en este caso, cuando nosotros vamos y buscamos un encuyo, una espiritualidad errante, pero en este caso, dada la manifestación del lugar, ¿verdad?, o del hecho energético, o de la situación energética, o del aspecto energético, hay un custodio, y son espíritus intermediarios. Cuando tú haces en vila, cuando tú haces oración, cuando tú haces bisámbula, oraciones como tal, invocaciones, tú te comunicas con la deidad por medio de esos intermediarios. Y hay una respuesta. No hay una incorporación de la gran deidad. Cuando ocurren incorporaciones, ¿verdad?, como ya lo dije antes, son espiritualidades que se manifiestan en ese momento y pueden crean contacto como tal con los seres humanos, ¿ok? Podemos comunicarnos, podemos hacerle preguntas a eso que se conoce como empungu, sí podemos preguntar y vamos a obtener respuesta. Pero lo que habla en el oráculo y lo que monta en tu cuerpo son espiritualidades arraigadas o relacionadas con dicha manifestación, ¿ok? O en los oráculos intervienen manifestaciones tuyas o del consultante o del consultado, la persona que está consultando. No podemos decir, no, aquí viene hablando Sarabanda, aquí viene hablando Siete Rayos, aquí viene hablando Cholagüengua. Yo sé que para muchos va a ser lo mismo porque dirán, oye, pero el mensaje es lo que yo quiero, sea la deidad que sea. No, pero es bueno saberlo, es bueno saber, es bueno comprender, para que cuando hablemos, digamos cosas coherentes, digamos cosas que en verdad nos llenen de satisfacción, el saber que podemos entender y comprender dichas manifestaciones y por qué ocurren las cosas. No vengamos con inventos a veces a decir cosas allí, no, lo que pasa es que aquí Sarabanda está hablando porque el hierro, tú sabes. Y hay cosas que no van, que no están dentro de la lógica como tal, y no se conocen dentro de la filosofía bakongo. ¿Ok? Tenemos que estar claro mucho, o sea, tenemos que tener muy claro lo que es este mundo energético, este mundo espiritual.
¿Ok? Entonces, quiero que se entienda esto para poder así llevar este culto de la mejor manera, porque no es faltar los respetos a las tradiciones ya puestas, porque hay culturas que se mantienen y están estructuradas. Palomonte es una cultura estructurada en estos continentes, ¿ok? Que se estructuró en Cuba, así como también los cultos afrobrasileños, en Haití también, tomaron forma basados en las raíces principales africanas, en este caso Congo, ¿verdad? Pero guardan una relación energética, espiritual, ¿ok? Guardan una relación con las palabras, con la lengua, ¿ok? Eso es lo mismo cuando decimos, no, que vino una deidad, ¿y por qué la deidad habla en Congo? Óyeme, te voy a explicar lo siguiente. No es que está viniendo un ancestro Congo, ni es que está llegando Sarabanda, ni llegó Siete Rayos. Otra cosa, la espiritualidad que entra en tu cuerpo, la espiritualidad que toma posesión de ti, sea mexicano, venezolano, chino, lo que sea, como tal, la espiritualidad toma información de lo que tú contienes, ¿ok? Sea tu mismo Enquisi, sea tus mismas energías, sean tus mismos ancestros, sea ese mundo espiritual con el que tú te rodeas, toma información de ti. El cuerpo no se separa de la espiritualidad. Siempre hay esto, una información que está llegando. Y tú eres un contenedor, está tu cerebro. ¿Ok? Cuando las espiritualidades entran para poder manifestarse, llevar el mensaje, ellos se van a manifestar basándose también en tus conocimientos. Ellos se van a manifestar basándose en lo que tú comprendes y en lo que tú transmites. Y así también ellos van a transmitir. Por ejemplo, hay personas que dicen, óyeme, lo que pasa es que ahí está hablando Congo porque bajó ese muerto y dijo, Salam aleikum, aleikum sala, somos o no somos, cuenda. Y cuando nos vamos a la lengua kikongo, a la lengua real kikongo, nos damos de cuenta que cuenda no es una afirmación, es una afirmación para el andar, pero no es una afirmación para decir sí a cualquier pregunta, ¿me entiendes? O hay palabras que a veces no tienen la connotación. Tú dices, oye, pero ¿qué pasa? Es que la espiritualidad conoce lo que tú sabes. La espiritualidad, en ese momento, tu espíritu no se separa completamente de tu cuerpo. Hay una codificación allí, hay todavía una energía que está transmitiendo lo que tú sabes y lo que tú conoces. Y lo que conocen los demás. ¿Me entiendes? Lo importante es el mensaje que lleva, por así decirlo, para poder ser comprendido ante los seres. Entonces, no es que la deidad venga, en este caso del Congo, ni que la deidad esté hablando del Congo exacto, ¿no? Porque puede ser un desencarnado, el mismo Enquisi, la misma empeve, el mismo empeve de la prenda, el mismo empeve del fundamento del Enquisi, que fue netamente venezolano, netamente cubano, netamente brasileño o mexicano. Pero la espiritualidad se manifestó hablando un Congo criollado, con palabras que no se conocen dentro del Kikongo. No es que sea Congo, ¿ok? Ni es que de repente la espiritualidad no esté. Porque si la espiritualidad está, igualito mantiene la información de lo que ya tú conoces. Y así se va a manifestar también. Ya nosotros, o los presentes, experimentados, que tengan conocimiento, ya verán si existe una fuerza dentro de la persona o no. Si es un espíritu positivo o es un espíritu negativo. Por eso es que se dice, hay que tener cuidado con las espiritualidades cuando llegan a una persona, porque tú no sabes, las espiritualidades capturan toda la información para manifestarse. Eso es así. Entonces, quiero que se entienda esto. O sea, cuando se manifiesta una espiritualidad hablando también en lengua kikongo o con dialectos congo, palabras en el Congo criollado como tal, no quiere decir que la espiritualidad sea un Congo, ni que sea en Sasi, ni que sea Sarabanda, ni que sea Siete Rayos, porque es Congo. No. Existe una información que toma, captura y suelta. Eso es así. ¿Ok? Como nosotros nos estemos nutriendo de información, así también se va a manifestar. ¿Ok? Claro, no va a repetir lo que tú dices, pero dialectos, palabras,
ciertas conductas van a venir también de ti, de lo que ya tú tienes en tu cuerpo como tal. ¿Ok? Así que estos son temas que son de análisis, estos son temas que son de análisis que hay que comprender para poder expresar a veces lo que en verdad nuestros ahijados, nuestro pueblo necesita para poder crear conciencia. Porque no podemos decir, no, yo vengo de una tradición y mi tradición dice que es así porque así tiene que ser. No. O sea, hay cosas prácticas y principios que se pueden mantener de un enzenganga, de un templo, ¿ok? De una casa de palo. Pero hay temas relacionados con la evolución humana, con tu crecimiento como tal, que no pueden estar arraigados a hechos negativos porque te van a estropear la vida, estropear la vida a ti. Te va a atrofiar tu mundo energético. ¿Ok? Entonces, hay cosas que tenemos que ir conociendo. Hay cosas que están relacionadas con el despertar. Y como yo siempre lo digo, todo esto que vamos conociendo es para ir despertando. Nuestra civilización actual, nuestro tiempo actual, no es el mismo tiempo de antes, ni volverá a ser como antes. ¿Ok? Ahorita vivimos una era digital, una era de la ciencia, y eso es parte de la evolución, y eso es parte de la manifestación de Dios. Todo es comprendido como tal dentro de la filosofía Bakongo, porque eso es lo que se quiere, y esto tiene que evolucionar. Pero siempre debemos reconocer y debemos conocer cómo fue el pasado, y basándonos a ese pasado es que nosotros vamos a ir llevando el futuro y manejar el presente. ¿Ok? Así que, bueno, mi gente, bendiciones para ustedes. Tatensan bien Pungo, Tulendo les bendiga. Ok. Yenque Quieno, paz para ustedes. Seguimos con los estudios, seguimos con estos estudios de formación como tal, que no se conocen, que no se conocían, pero que gracias a Tatensambi, en estos tiempos actuales como tal, podemos tener la posibilidad de aprender cosas productivas. ¿Ok? Así que sáquense ese chip de decir, no, el Congo era del monte. A veces decimos, no, lo que pasa es que el Congo era del monte, era salvaje y no sabía. Mi hermano, nuestra lengua matriz. Hay personas que dicen, no, es que yo al muerto no le hablo, a mi muerto, a mi Nkisi, yo no le hablo en Kikongo, ni en Congo, no me interesa aprenderlo, no le hablo porque él fue, por ejemplo, mexicano, y él tiene que hablar mexicano. Y así me va a entender. Oye, tú le puedes hablar con tu lengua nacional, con tu lengua materna como tal, y te va a entender. Si tú a las deidades y a las grandes fuerzas le hablas en lengua kikongo, existe una gran vibración. ¿Sabes por qué? Porque tú te estás comunicando con una lengua ancestral, con una lengua de altas vibraciones, con una lengua que fue dejada por los grandes conocimientos que llegaron de las alturas. El Kikongo, la lengua Kikongo como tal, es una lengua materna, es una lengua matriz, base de muchas lenguas actuales. Entiéndase, muchas palabras, hasta del mismo hebreo, que es uno de los idiomas antiguos, del mismo hebreo, nacen de esas grandes, de esa lengua matriz africana. ¿Ok? Así que las espiritualidades te van a entender. En ese mundo ancestral, en ese mundo espiritual, es un despertar. Y las espiritualidades te van a entender. Sea venezolano, sea lo que sea, la espiritualidad te va a entender en la lengua que tú le hables. Pero cuando tú hablas una lengua, tú emites palabras que vienen de una ciencia sagrada como tal, existe una vibración energética que cambia las cosas y lleva el mensaje de manera profunda. ¿Ok? Así que, Visa Comunú para todos ustedes. Por aquí quien les habló, Tatenquisi Alberto, Sarabanda Troncofuerte, de Lenzo, Encanda, en Fumo, José. Bendiciones. Bien que quieran.